pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, nuevamente. Amén. Vamos a ponernos de pie para comenzar hablando un momento con nuestro Padre. Amén. Para reverencia le voy a pedir a los niños que inclinen su rostro y cierren sus ojos. A los hermanos de antemano también, si tienen sus teléfonos encendidos en volumen, si pueden bajarle para reverencia. Amén. Estamos en la casa del Señor y creo que Él se merece todo respeto en este momento. Amén. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, venimos esta mañana, Señor, ante tu presencia nuevamente, Padre, con un corazón, Señor, agradecido, Señor, por lo bueno que es usted, Padre, por el privilegio que nos da usted, Señor, de poder estar aquí nuevamente en tu casa de oración, Padre, con el único propósito de honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Pido, Señor, que sea usted, Señor, obrando en cada uno de los hermanos, Padre, para que puedan, Señor, alabarte, Señor, de todo corazón, Padre. Que estén dispuestos, Señor, a aprender más de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas, Señor, que haces en cada uno de nosotros, Padre. Pido, Señor, que sea usted bendiciendo, Padre, este momento, Señor, dedicado especialmente para ti. Pido que sea usted bendiciéndolo desde el principio hasta el final, Padre. Que todo lo que se haga aquí, Señor, sea solamente para ti, sea para poder exaltarte, Señor, para poder honrarte, Padre. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, Padre. Pido, Señor, que sea usted también, Padre, bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que vienen en camino, Padre. Que sea usted limpiando sus caminos, Padre, para que puedan llegar con bien a tu lugar, Padre. Pido, Señor, que sea usted bendiciendo a los hermanos aquí presentes, Señor. Que sea usted abriendo sus mentes y sus corazones, Señor, para que puedan, Señor, el mensaje penetrarse en lo más profundo de ellos, Señor. Y asimismo, Señor, ponerlo en práctica, Señor. Que salgamos de este lugar, Señor, cambiados, Señor, transformados, Padre. Que podamos llevar, Señor, las buenas nuevas allá afuera a los que necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor. En este momento también ponemos en tus manos, Señor, al hermano que trae el mensaje, Padre. Pido que sea usted hablando por medio de él, Padre. Que no sea hablando él, sino tú, Señor, por medio de él. Gracias, Señor. En este momento te hemos orado, Señor, y te hemos dado las gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Comenzaremos adorando a nuestro Señor con alabanza. Hay momentos. Amén.
les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias. En el libro de Efesios, su capítulo 4, desde su versículo 17 al 32. Confirma con un fuerte amén cuando todo lo tengan. Amén. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabra de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente a la casa de nuestro Señor. Amén. Y sabemos que aquí es el mejor lugar donde podemos adorarle y glorificar su santo nombre. Amén. Le doy la bienvenida a la hermana Leticia y Willer Montesinos, la familia que viene de Texas, que se pueden poner de pie para que todos puedan conocerla. Amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios, puedan seguirse gozando, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Amén. Se pueden sentar. Y así le doy la bienvenida a la hermano Israel Montesinos. Amén. Que se siga de igual manera gozando, ¿verdad?, con nosotros, y que podamos poder conocerle más por medio de su palabra. Amén. Podemos aprender un poco más de su palabra. A los demás hermanos
en Cristo, amén, también sean bienvenidos a la casa de Dios. Y así también le voy a pedir que pase uno de los soldados de Jesús enfrente, que tiene una participación especial esta mañana. Él esta mañana quiere compartir con ustedes los libros de la Biblia, y va a haber un momento que quizás pueda tener que ayudar un poquito, ¿verdad? Porque hay unos que son un poquito enredados de pronunciarlos, y creo que van a necesitar un poquito de ayuda. Pero que todo sea para honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga. Dice el libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, una de Román, una de Reyes, una de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Samuel, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Canciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Isaías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Netos, Tesalonicenses, Netos, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Unidos de Pedro, Unidos 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Así también dice que quiere compartirle un versículo de la Biblia. Amén. Prometeo pues hacer resistir al diablo y olvidar a nosotros. Santiago 4:7. Esperando en el Señor, ¿verdad? Que todos sean gozados con esta participación. Amén. Así seguiremos alabando a nuestro Señor con la alabanza número 312. Cuán gloriosa será la mañana. Amén.
1949. Soy yo, soldado de Jesús. ¿Cuántos somos soldados de Jesús? Amén. Número 185, vida nueva encontré. Amén.
dado el tiempo de escuchar lo que el Señor trae esta mañana. Amén. Y así queda el pastor con vosotros. Se les bendiga, amados hermanos. Qué precioso disfrutar esa vida nueva que pudimos encontrar solamente en nuestro Señor Jesucristo, ya que hay un canto que dice: la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es ese que comienza con: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Qué bueno, amados hermanos, poder estar en la casa del Señor este día para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, venir, como dijo el salmista, a contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, e inquirir en su casa también, ¿verdad? Qué bueno poder tener niños, jóvenes, adultos, personas por primera vez, segunda vez, tercera, los de casa. Lo importante es estar reunidos, unánimes, como dice su palabra, ya que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Reconociendo que nuestra vida, pues, se la debemos, como decía la alabanza, solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que nos encontrábamos muertos en delitos y pecado, pero ahora en Cristo Jesús nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, por la cual hemos sido ya justificados y podemos tener esa paz para con Dios solamente por medio de Él, por medio de esa gracia, por medio de ese regalo, ese don que vino directamente de parte de Dios, al cual ninguno merecíamos. Solamente fue su amor, su misericordia, con el cual Dios amó tanto a este mundo, que nos hizo aceptos en el amado. Por lo cual hay un gran motivo por qué darle honra, darle gloria y alabanzas a nuestro Creador, ¿verdad? Así que una vez más sean todos y cada uno bienvenidos a la casa del Señor. Siéntase en confianza, siéntase en familia. Hay una alabanza que dice: si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás, ¿verdad? Así que si todos nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos familia. Pero si hay alguien que no lo ha recibido, pues hoy este día puede quedar inscrita esa acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento que nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, 11 y 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso es ser hijo del Creador, hijo del dueño de todo el mundo, del oro y de la plata. Amén. ¿Cuántos sienten gozosos por eso? Por ser llamados hijos de Dios. Allá en 1 de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en habernos hecho llamados hijos de Dios. Muchas veces por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Así que continuando, hoy este día no tengo yo la palabra del Señor, pero sí va a haber palabra. Y quiero invitar al pastor, a Wilmer, que está con nosotros, que pase adelante. Él pues va a presentar a su familia, si no me equivoco, y de igual manera al hermano por el cual lo conocimos. Yo por nombre lo había escuchado de él, pero lo importante es que está acá y fue nuestro hermano Cristian, así que no sé si tiene historia de contarnos cómo se ha portado hermano Cristian allá en los estudios. Así que hoy es el momento. Ahorita estamos en esa corte. Él es el pastor de Texas, don hermano Cristian trabaja con ustedes, ¿cierto? Y pues él tiene reporte ahora para nosotros de nuestro hermano Cristian. Así que hermano Cristian, sea bueno, sea malo. Buenos días, mis hermanos. Bueno, gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de poder estar acá, poder compartir con ustedes. Gracias al pastor también por la confianza y el permiso de poder compartir la palabra en su congregación. A Cristian, nosotros lo conocemos más por Yampi, así que gracias también por invitarme. Bueno, si hablamos de Cristian, no sé por dónde empezar. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en el seminario bíblico Rio Grande, donde estamos estudiando ahora. Ya voy para mi cuarto semestre. Fuimos asignados a una plantación, una iglesia que había cerrado por muchos años, y estamos nuevamente replantando. Y tuvimos el privilegio de entrar juntos, somos compañeros de generación, y también la oportunidad de poder servir juntos en el ministerio. Doy gracias a Dios por su vida, un joven muy ejemplar.
y eso habla muy bien también, no solamente de sus pastores, sino también de su congregación. Así que doy gracias a Dios por su vida y la enorme influencia de sencillez y humildad y pasión por Cristo que ustedes han podido transmitir en la vida de él. Así que muy agradecidos por la vida de Yampi, así que es un gozo tenerle. Bueno, y Cindy, que me ha gustado verle también, ella entramos juntos, bueno, ella entró un semestre anterior y también era parte del grupo que estábamos en la plantación. Brevemente me presento, mi nombre es Willer Montesinos, como bien escuchó mi esposa Leticia. Yo soy oriundo de Ecuador, mi esposa es de Argentina, nos conocimos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fui a estudiar en el 2002 en el Seminario Bíblico Río Grande, estuve ya 5 años. Luego llegó un año de haber estado allí, llegó mi esposa, nos conocimos, me propuso matrimonio, la acepté, nos casamos y luego la secuestré para Ecuador, donde estuvimos sirviendo en nuestra congregación. Estuvimos tanto en la plantación como en el pastorado. Tengo 12 años de estar pastoreando y doy gracias a Dios por el privilegio de no solamente ser su hijo, sino también de haber sido llamado por él. Estamos sirviendo, decidimos parar un tiempo el estudio y seguirnos preparando. Dios abrió las puertas para venir a Texas, al Seminario Bíblico Río Grande. Ahí conocimos también a Cristian, Cindy y algunos de los otros chicos. Y Dios nos dio la oportunidad de estar en este país que nos cobijó. Tengo familia en Nueva York y esa es la razón por la cual vinimos a visitar a nuestra familia. No son creyentes, por lo cual pedimos oración. Hemos estado presentando el Evangelio con ellos. Tengo a mi hermano también, Israel. Él vive ya muchos años en Estados Unidos, él está viviendo en Boston, vino también para poder visitarnos. Tengo 2 hijos, mi hijo Willer Alejandro, que tiene 11 años, y mi hija Zoe, que ya se fue con los niños, ella tiene 7 años y esa es la familia que el Señor me ha dado. Así que hermanos, gracias por recibirnos y esperamos realmente que sea el Señor hablándonos en esta mañana. No sé qué tiempo tengo, pastor, hasta que, bueno, que no sea como había un pastor que predicaba muy largo, ¿no? Horas. Y ya una iglesia lo conocían que predicaba tan largo, ¿no? Y una le pregunta al pastor, dice, pastor, ¿hasta qué hora tengo, no? Y el pastor le dice, predique hasta la hora que usted quiera, pero cuando termine, por favor, deje cerrando la puerta de la iglesia, ¿no? Quiero empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo mora en mí? Y si bien es cierto, es una pregunta que deberíamos ser muy claros en poder reconocerlo. La Biblia nos dice que Él es Dios y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente desde el mismo momento que la persona reconoce a Jesucristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados y clama por perdón en la cruz de Cristo Jesús. Por lo tanto, considero que debe existir la evidencia de la presencia de su Santo Espíritu en la vida de los creyentes. Es interesante, pero en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, se encontró con unas personas descritas como discípulos. Y me llamó mucho la atención porque el apóstol Pablo, cuando se encuentra con estos discípulos, les propone una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, y esta pregunta captó mi atención. Él les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso está en Hechos capítulo 19. Repito la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y una de las cosas que captó mi atención y me preguntaba, ¿por qué no le preguntó el apóstol Pablo, ¿son ustedes cristianos? Interesante, ¿no? El verano pasado tuve la oportunidad de viajar con un equipo del seminario hacia las Filipinas y cuando empezamos a salir a compartir el Evangelio con la gente y nos encontrábamos con creyentes, me llamó la atención también que la pregunta hacia nosotros, a pesar de vernos con la Biblia, no era, ¿son cristianos?, sino que la pregunta era, ¿son ustedes nacidos de nuevo? Esa es la pregunta. Y en todos lados que encontrábamos cristianos, no nos preguntábamos, ¿son cristianos?, sino nos preguntaban, ¿han ustedes nacido de nuevo? Y quiero entender que detrás de esa pregunta, la idea no es un profesarse cristiano como mucha gente hoy en día profesa, sino habla de la realidad y la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona en la cual el Espíritu Santo mora, y porque el Espíritu Santo mora hay una evidencia real de esa nueva vida. Pablo no les preguntó algo acerca de su doctrina, sino de su experiencia. La pregunta sería,
¿existe alguna evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a morar en ustedes? Y sabe, mi hermano, es triste que en la iglesia de Jesucristo la ortodoxia o la sana doctrina se mide en términos de creer en la verdad y no en términos de experimentar la verdad. Ahora, ¿qué quiero decir? No estoy hablando que no es importante, ojo, la sana doctrina, sino la urgencia de nuestro tiempo de evidenciar la sana doctrina, de que la obra del Espíritu sea evidente, que nuestra convicción de fe en cuanto a Cristo y el Evangelio sea evidenciado por nuestro testimonio de vida. Así que quiero invitarle en esta mañana que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, y quiero compartir con ustedes 3 marcas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un genuino creyente. Ahora, es interesante que en Romanos capítulo 8, el verso 16, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, escuchen: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En nuestras vidas, es decir, no solamente debe haber el testimonio objetivo de las Escrituras de que somos nacidos de nuevo, sino también el testimonio subjetivo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra experiencia de vida. En 1 de Juan capítulo 4, verso 13 dice: en esto, decía el apóstol Juan, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Santo Espíritu. Escúcheme bien la verdad que quiero compartir en esta mañana. Usted no tiene al Espíritu Santo, usted y yo no tenemos al Espíritu Santo porque somos cristianos. Somos cristianos porque tenemos al Espíritu Santo. Somos llamados cristianos por la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5 le decía a los creyentes de Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Él le dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados? Así que yo quiero invitarle en esta mañana a que juntos podamos ser examinados a la luz de la palabra del Señor y realmente podamos confirmar: ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Soy un hijo de Dios? Y si no, hoy es mi oportunidad de poder llegar a creer. Y al momento de creer, tener la certeza que el Espíritu Santo viene a morar a mi vida. Yo le invito a orar, por favor. Querido Padre, sé tú guiando este tiempo de tu palabra. Que la gloria no sea del instrumento, sino tuya y de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo preparando nuestro corazón, nuestros oídos para oír, pero nuestro corazón para creer. Que nos des la certeza, Señor, de que si hemos creído, tu palabra nos da la seguridad de que tenemos tu Santo Espíritu, pero que nos des la voluntad de sujetarnos a Él para dar la evidencia real de esa verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te necesitamos. Amén y amén. Quiero presentarle, como le dije al principio, 3 marcas acerca del Espíritu Santo. Y la primera de ellas tiene que ver con un hambre de conocer a Jesucristo. La evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver con un hambre genuino de conocer a Jesucristo. Y esa va a ser una de las primeras evidencias de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es el deseo de conocer a Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, solamente por obra del Espíritu. Es imposible llegar a conocer a Jesucristo si no es el Espíritu Santo quien nos lleva hacia Él. Amén. Si me acompaña un ratito en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, perdón, capítulo 14, verso 16. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien. Miren lo que, acompáñenme en lo que dice el versículo 16 y 17.
yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más adelante, en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por cuestión de tiempo no podemos ver muchos de estos detalles, pero Jesús habla de una realidad. Era necesario irse, cosa que asustó a los discípulos, pero le dice: no se preocupen, no tengan miedo, no se turben. Voy a preparar moradas, pero cuando vuelva, antes de irme, el Consolador vendrá. Cuando el Consolador venga, ya no estará con ustedes. El Consolador morará con ustedes y la obra de ese Consolador o del Espíritu Santo iba a ser muy activa en la vida del creyente, y vamos a verlo a grandes rasgos a continuación. Y en el versículo 26 dice que ese Consolador o ese Espíritu, el Padre lo iba a enviar en su nombre. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 13 al 15, miren lo que dice acerca del ministerio del Espíritu Santo. Versículo 13 del capítulo 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el propósito de ese Consolador? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Rápidamente nosotros podemos encontrar en esos pasajes que el Espíritu Santo, su ministerio se enfoca en Jesucristo. Nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho, nos testifica acerca de Cristo, nos guía hacia Cristo, glorificará a Cristo y enseñará todo acerca de Cristo. Así que una de las marcas del Espíritu en un genuino creyente es que va a crecer en mí un hambre por conocer a ese Cristo. Porque si usted no tiene hambre de Cristo, no tiene el deseo de conocerle, de palparle, entonces la pregunta sería: ¿realmente mora el Espíritu en usted? Porque el Señor dijo: yo me voy a ir, pero va a venir un Consolador que va a hacer todo esto en ustedes. Y no es que el Espíritu iba a hablar acerca de su propia cuenta o iba a ser el propio ministerio del Espíritu. Dice: todo lo que el Espíritu Santo va a hacer tiene que ver conmigo. Incluso dice ahí en el capítulo 16, Él no se va a glorificar a sí mismo. Él dice: Él me glorificará. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa cuando de pronto un creyente, una persona que dice haber nacido de nuevo, de haber creído en el Evangelio, haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, no importa cómo lo llame ese encuentro con Jesús, de pronto no tiene el deseo de Cristo? Cristo no le resulta atractivo. Cristo no es la razón de su vida. No tengo interés en la palabra porque tampoco tengo interés en conocerlo. Entonces la pregunta sería: ¿dónde está el Espíritu que mora en él, que va a cumplir todo esto? Entonces usted dice: bueno, yo voy a la iglesia porque me obliga, o estamos acostumbrados todos los domingos a ir, porque si no ya el lunes lo tengo el pastor en la casa, si yo no llego el domingo. Y si usted viene por cualquier razón o motivo y no es por Jesucristo, algo está pasando en su relación y en el ministerio del Espíritu Santo que mora en usted. Cristo es la razón de todo lo que nosotros hacemos. Él es la razón de nuestra vida. Así que no lo olvide. Una de las marcas de la evidencia del Espíritu morando en usted es que tendrá hambre por Cristo. Tendrá diferentes tipos de apetitos, no todo es igual, pero va a estar determinado por su relación con Él. Pero asimismo, también habrá un apetito voraz por la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 5, retrocedamos unos capítulos más atrás, versículo 39 al 40. Y después les voy a explicar por qué uso el término hambre. Uno va a decir: wow, ¿no? Ya van a ser las 12 y... ¿no? Hambre. Juan capítulo 5, versículo 39 al versículo 40 dice: Jesús, en una de esas tantas confrontaciones
con los fariseos y los escribas, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las maneras como nuestro deseo de conocer a Cristo se manifestará es un apetito por la Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, él escribiendo a los creyentes expatriados les dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo nosotros sabemos que un niño tiene hambre o un bebé tiene hambre? No cuando dice la mamá: mami, tengo apetito. ¿Podrías, por favor, cuando a ti te plazca, darme de lactar o darme mi leche materna? La madre sabe, ¿no? Y, ¿no? Y corre, ¿no? Y hay un dicho que decimos en Ecuador: el niño que no llora no mama. Y mientras más grita el niño, más desesperado está la mamá, cómo corre. Interesante cómo el apóstol Pedro usa esa analogía o esa comparación para decir: así ustedes deseen la palabra como niño recién nacido. Y está hablando acerca de ese apetito, ese deseo profundo por la palabra. Así que tener hambre de Jesucristo tiene que ver con tener hambre por su palabra. ¿Por qué razón? Es interesante que esta es la confrontación que Jesús tenía con los fariseos. Jesús le dice a ellos: escudriñen las escrituras, vayan a las escrituras, porque a ustedes les parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Y esas escrituras hablan acerca de mí. ¿Quieres conocerme a mí? Ve a las escrituras. El único lugar donde puedo conocer a Cristo es a través de su palabra. Entonces, si quiero conocer a Cristo, debo ir a la palabra. Mi relación con Cristo, mi conocimiento de Él, va a estar determinado por mi tiempo también con la palabra. Y el Espíritu Santo me va a llevar a su palabra. ¿Sí me hago entender? Debe haber un deseo por la palabra de Dios. Mi tío abuelo, que ya falleció hace muchos años y que fue el primer creyente, tenía siempre una adivinanza que nos repitió, creo, como 578,000 veces en toda nuestra vida, y le encantaba usarla, ¿no? Cuando teníamos un amigo siempre se presentaba y como era muy bromista, inmediatamente usaba esa ilustración. Y él decía: adivina, tiene orejas de perro pero no es perro, tiene hocico de perro pero no es perro, tiene patas de perro pero no es perro, ¿no? Y uno estaba pensando hiena y esto y no, y uno se mataba pensando en otras cosas hasta que decía no sé, y él decía es perra. Y una conclusión que sacaba yo a raíz de eso que aprendí era: parecido no es igual. Parecido no es igual. Hoy en día el cristianismo tiene muchos conceptos de Cristo. Tiene muchas ideas acerca de Jesús. A lo mejor es parecido al Cristo de la Biblia, pero no es el Cristo de la Biblia. Lamentablemente a veces como cristianos y como iglesia amoldamos a un Cristo a lo que nosotros esperamos, pero no a lo que su palabra nos revela. Pero si usted quiere conocer al Cristo de la Biblia, vaya a la palabra. Jesús le decía a los más doctos de su tiempo, a los no religiosos de su tiempo, a los que eran los líderes espirituales de su tiempo, Él les dice: busquen las escrituras, porque a ustedes les parece que ella habla acerca de mí, entonces vayan allí y ella va a dar testimonio de mí. Si conocieran las escrituras, me van a conocer a mí. Y eso no cambia hoy en día. Si conocemos la palabra, vamos a conocerle a Él. Parecido no es igual. Amén. Así que si usted quiere conocer a Cristo, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra. No lo olvide. Número 2. Otra marca del Espíritu Santo en la vida del creyente es un hambre por ser como Cristo. No solamente conocer a Cristo, sino también ser como Cristo. Acompáñenme un ratito a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Libro de Gálatas. Así que si no encuentra Gálatas, ahí el niñito que pasó puede darnos unas cátedras de los libros de la Biblia. Así el chiquito, qué bendición. Y yo creo que me lo sabía también.
5, 22, 23. Un texto muy conocido, pero miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante que el apóstol Pablo menciona aquí el fruto del Espíritu en la vida de los cristianos. El fruto del Espíritu son las consecuencias inevitables de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Note que no dice los frutos del Espíritu, dicen el fruto del Espíritu, como un paquete, un combo. No es que yo tengo un frutito, otro frutito, no, es un combo. Y este fruto es la evidencia de la obra del Espíritu en su propia vida. Si algo va a provocar el Espíritu de Dios en su vida, es el mismo carácter que Cristo manifestó. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Podríamos quedarnos hasta ahí. La meta es saber de Jesús, conocer de Jesús, aprenderle la Biblia, tener muchos libros cristianos y saber de Jesús. Pero esa no es la meta. La meta es ser como Cristo, es conocerle a Él para ser como Él. No solamente se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata del conocimiento aplicado a nuestras vidas. El problema del cristianismo no es la ausencia de saber a veces de Cristo, sino cuánto no vivimos acerca de Él. La gente afuera no va a preguntarme, a ver, ¿cuánto sabes de Cristo? La gente quiere saber cuánto de Cristo se evidencia en nosotros. En Hechos capítulo 11 me llama la atención y me encanta la iglesia de Antioquía, porque dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Ni siquiera los creyentes de Jerusalén les llamaban los del camino, tenían los nazarenos, pero cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué les llamarían cristianos? No es que se llamaron ellos. La comunidad les llamó cristianos. Y seguramente no era por lo que sabían, sino por lo que mostraban. Y ese es el desafío. Ser como Cristo. Y como dije, el fruto del Espíritu tiene que ver con la evidencia de la obra de Él en nuestras vidas. Cierto comentarista mencionaba lo siguiente. Escuchen. El diablo puede falsificar los dones del Espíritu, pero no puede falsificar el fruto del Espíritu, porque es la expresión exacta del carácter de Cristo. Por esto el diablo lo odia. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz e imitar muchos milagros incluso, pero jamás podrá producir el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Porque nuestra meta es ser como Cristo, ni siquiera como nuestros pastores o como nosotros. Y si usted tiene su mirada ahí, cualquier rato lo vamos a decepcionar. Pero si su mirada y la estatura es ser como Cristo, todavía tenemos bastante por recorrer. Pero no lo olvide. Y ese cambio de carácter se manifiesta de tres maneras en un creyente. Número uno, en un cambio de actitud hacia las otras personas. La primera palabra del fruto del Espíritu es la palabra amor, pero luego encontramos benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y todas esas expresiones del amor son apreciables en nuestra actitud hacia los demás. Jesús dijo que el amor es la evidencia de que se es un cristiano. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Esa relación de amor con los demás, recíproco, va a ser la evidencia. Y ese amor, ¿quién lo produce? El Espíritu. El Espíritu lo produce, ¿no? Y primera de Juan, capítulo 4 y 6 dice: Dios es amor y por lo tanto sus hijos debemos manifestar, ¿no?, el carácter de nuestro Padre. Ahora, y una manera de manifestar ese amor práctico, nos lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3 y 4, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Sabe qué creo? Que a veces como cristianos, una de las cosas muy difíciles de hacer
es renunciar a nuestros propios derechos. Porque nuestros derechos nos corresponden. Es parte real de nuestra vida, de nuestra dignidad. Usted puede pelear por sus derechos, morir por sus derechos. Pero una de las evidencias del fruto del Espíritu es cuando usted está dispuesto a renunciar a sus derechos por amor a otros. Imagínense que en un momento somos tratados injustamente y uno puede apelar o luchar por esos derechos. Pero renunciar a eso tiene que ver con poner a los demás como superiores a uno mismo. Pero hoy en día es muy difícil eso. Yo primero. Yo necesito primero. Y no los demás. Incluso la obra del Espíritu tiene que ver con cuál va a ser nuestra actitud, incluso con aquellos que no conocen a Cristo. ¿Sí me hago entender? Entre cristianos a veces nos cuesta tratarnos. Y más en un país como este donde somos de tantas nacionalidades. Recuerdo en una ocasión, una hermana de la iglesia, en otra iglesia que tuvimos una plantación, vino a visitarnos a mi iglesia en mi ciudad donde estábamos pastoreando. Y había un chico que era del Perú. No hay un peruano acá. Voy a hablar más de más. Y estaba visitando en un buen amigo. Y estábamos conversando con la hermana. Lo vio al joven aquel, pero no sabía que era peruano. Y nosotros vivimos a 2 horas del Perú y la comida peruana es buenísima. Al menos a mí me encanta. Y resulta que estaba hablando con la hermana y mi esposa le dice, pero vayan aquí al Perú. Y dice, no, la comida peruana es horrible. Es horrible, no, es horrible. Y él se da la vuelta así, mirando así nomás, ¿no? Entonces yo le digo, hermana, que no le guste es una cosa, que sea horrible es otra. Pero a veces en el término, siempre como humanos, tenemos a resaltar algo de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestras culturas y ponerlas sobre los demás. Pero ser cristianos tiene que ver con el hecho incluso de poner a otros por encima de mí mismo. Incluso cuando salimos a la calle, la gente no va a vestir como nosotros, no va a hablar como nosotros, porque no conocen a este Cristo. Pero aún así nuestra actitud hacia ellos va a hablar de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces vemos un cambio de actitud frente a los demás, pero también este fruto del Espíritu nos muestra un cambio de actitud frente a las circunstancias. Mire que otras características que menciona de ese fruto del Espíritu son gozo, paz y paciencia. Y sabe, cada uno de nosotros somos vulnerables a las circunstancias y no estamos ajenos de ninguna circunstancia, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros trae una nueva actitud y una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias, incluso sobre nuestros problemas. Y algo que quiero que notemos, que a veces confundimos, es que, por ejemplo, la Biblia habla de gozo, paz y paciencia. Sin embargo, el gozo no es lo mismo que la felicidad. El gozo no es lo mismo que la felicidad. Porque la felicidad es un cómodo sentimiento determinado por las circunstancias. Soy feliz en la medida que las circunstancias a mi alrededor sean buenas. No puedo ser feliz si las circunstancias a mi alrededor no son buenas. El gozo es distinto. Porque el gozo no lo trae el mundo, el gozo viene de parte del Señor. Y mis circunstancias pueden ser muy adversas y aún así tener gozo. ¿Sabe una de las cartas más emotivas, de mucho ánimo, que encontramos en la Biblia? La carta de los Filipenses. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Filipos: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. No estén tristes, y les empieza a animar. ¿Quién anima a quién? El apóstol Pablo escribía la carta de Filipos estando, esposado en la cárcel. Y los creyentes en la comunidad del templo, en la comunidad de sus casas, llorando y afligidos por Pablo. Y Pablo, él estaba con mucho más gozo y ánimo, en una circunstancia peor, animando a los que estaban en la casa todos tranquilitos. Hermano, no estéis por nada afanosos, le dice Pablo. Pasando hambre y necesidad, y él tranquilo de la vida. Y los hermanos con todos en casa, todo bonito, sufriendo por Pablo. ¿Nota la diferencia entre gozo y felicidad? Dios no nos llama o no nos prometió hacernos felices siempre.
pero sí nos prometió su gozo siempre. Amén. Entonces mire, la obra del Espíritu habla de un cambio de actitud frente a las circunstancias. Asimismo, la paz no es lo mismo que la tranquilidad. Una vez invitaron a los mejores artistas, pintores, a expresar de alguna manera la paz en la vida del hombre, y muchos empezaron a hacer su boceto y a hacer sus dibujos. Unos presentaban a alguien mirando hacia un paisaje lindo y hermoso, otros mencionaban estando en una hamaca en la playa, ¿no? Con el sol y el sonido del mar, etcétera, etcétera, y así cada uno expresaba la paz. Pero vino un hombre que presentó un cuadro donde había muchísima turbulencia alrededor, ¿no? Guerra y cosas así expresado en el cuadro, y un hombre acostado tranquilo en su cama, tratando de expresar la paz. La paz no está determinada por lo que pasa a mi alrededor, está determinada por lo que Cristo hizo en nosotros. Aleluya. Y por la reconciliación que tuvimos con el Padre. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos esa paz, nosotros no nos debemos preocupar por las circunstancias. Y sé que suena esto, ay, qué facilito decirlo. Sí, yo sé que es facilito decirlo. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y los llevó intencionalmente, ¿no?, en el mar de Galilea, y empezó la turbulencia y todo el mundo afanado por calmar y tener el control del bote, y Jesús dormido? Paz, ¿no? Y Pedro, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Vos estás afanado, yo no. Jesucristo nos ofreció su paz y nos ofreció su gozo, y también la paciencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado en algún momento: Señor, dame paciencia, dame paciencia con esta ayuda idónea que me has dado, Señor, ¿no? O Señor, te lo llevas o te lo mando, pero dame paciencia. Y en Romanos capítulo 5 la Biblia dice que la paciencia no es algo que se otorga, es algo que se produce. La Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Y cuando usted dice, dame paciencia, dice, bueno, está bien, ahí va más tribulación, ¿no? Porque la paciencia no se otorga. La paciencia es el resultado de la tribulación. Así que no lo olviden. Rápidamente, la presencia del Espíritu tiene que ver, una de las marcas, dijimos, conocer a Cristo, ser como Cristo. Y ser como Cristo tiene que ver con un cambio de actitud también hacia nosotros mismos. Y por cuestión de tiempo no me voy a extender, pero dentro del fruto del Espíritu también habla acerca de dominio propio. Es increíble cómo dentro de esa obra del Espíritu, de ese paquete, está incluido el dominio propio. El hecho de que el Espíritu Santo nos gobierna a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El fruto del Espíritu va a obrar en nosotros para poder mostrar ese dominio propio, esa sobriedad como hijos de Dios. Permítanme observar algo. Mire que la Biblia en Gálatas no habla acerca de las flores del Espíritu, habla del fruto. Porque si ha visto un árbol que produce fruto, en un momento la flor aparece y qué lindo, ¿no? Pero tarde o temprano se cae. No se trata de lo que podemos aparentar, se trata de lo que en realidad somos en Cristo. Y por último, otra de las marcas del Espíritu Santo que podemos ver en la Escritura es un hambre por servir a Cristo, hambre por conocerle, hambre por ser como Él, pero también hambre por servirle. Acompáñenme a Juan capítulo 7, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 7 en su Biblia, 37 y 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para fluir a través de nosotros. Y Jesucristo lo compara como ríos de agua viva. Si usted ha visto el agua cuando corre, no es interesante ver a los ríos y todo lo demás, me encanta el río. Pero ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Se empieza a descomponer, se empieza a dañar, empieza a tener mal olor, se empieza a podrir. Y en lugar de ser algo vital y beneficioso para nuestras vidas, se convierte en algo que puede ser perjudicial. Cuando la obra del Espíritu Santo no es continua, y cuando me refiero a continua, me refiero al hecho de un control constante. Hoy puedo haber venido con todo el control del Espíritu en mi vida. Pero ¿qué tal mañana? A Jesucristo lo seguimos un día a la vez. Y nuestra relación con Él es un día a la vez. Si ayer mi día con el Señor fue muy bueno, mañana es otro día. Y necesito nuevamente permitir que el Espíritu del Señor me controle para que fluya en mi vida y en lugar de ser de tropiezo para otros, pueda ser de bendición. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos que recibirían poder para dar testimonio. Dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y es interesante porque en el contexto la Biblia nos dice que los discípulos querían saber conceptos escatológicos. Queremos saber qué va a pasar en el futuro, Señor, cuéntanos. ¿Vas a establecer el reino en este tiempo? Y Jesús cambia una conversación escatológica a una conversación misionera. Dice, no os toca a vosotros saber las sazones que solamente están en la potestad del Padre. No digo que está mal entender los hechos escatológicos, pero si hay algo más relevante es que la gente afuera sepa que nosotros somos testigos del Señor. Y cambia una conversación escatológica a una conversación misionera. Ustedes van a recibir el Espíritu para dar testimonio. Y hermanos, el testimonio no lo damos entre nosotros. Tenemos que salir. Hay que salir. Hay que compartir. Y si realmente el Espíritu mora en usted, va a nacer en su corazón un deseo profundo de servirle y darle a conocer, hablar acerca de Él. Mientras más lleno esté del Espíritu del Señor, su vida rebalsará para poder comunicar a Cristo Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dio dones, pero no son dones para mi beneficio, son dones también para poder servir a los demás. Yo no puedo concebir una iglesia, una congregación o creyentes que dicen, yo amo a Cristo con todo mi corazón, y no agarran ni siquiera una escoba. Porque la obra del Espíritu va a producir que cualquier cosa que haga, lo haga con gozo. Y mucho más cuando se trata de comunicar a Cristo Jesús. Quiero terminar preguntándole, ¿hay un deseo profundo en su corazón de servir al Señor? ¿Es usted parte de un ministerio? ¿Sirve desinteresadamente a Cristo o espera recibir algo a cambio? ¿Por qué escogí la palabra hambre? Porque la palabra hambre describe nuestra actitud hacia estas cosas. El hambre no es un sentimiento de satisfacción, sino de insatisfacción. Mi esposa tiene terror cuando mi hijo, el mayor, ahí está Ale, dice, mami, tengo hambre. Ay, mi esposa no sabe qué hacer en ese momento, ¿no? Porque usted no puede aplacar el hambre hasta que no coma. Y lo interesante es que come, y peor cuando son adolescentes o son jovencitos, ni media hora están comiendo otra vez, ¿no? Ya están hurgando la heladera. El hambre es ese deseo de ser satisfechos. Y Jesús nos invitó no solamente a tomar de Él del pan de vida, sino a beber de Él como el agua de vida. Y dijo, en mí serán saciados. ¿Por qué tener hambre? ¿Por qué la evidencia del Espíritu es tener hambre de Cristo? Porque nada más afuera nos va a satisfacer. Yo creo que muchos lo hemos intentado en algunas veces en nuestro caminar. Y lo único que descubrimos es miseria. Fuera de Cristo solo hay miseria. Pero la obra del Espíritu nos lleva a Cristo
porque es la única fuente donde hay satisfacción, donde podemos ser llenados. En Mateo 5, 6 el Señor decía en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dijo bienaventurados los justos, dijo los que tienen hambre. Y el Espíritu Santo va a producir eso en nosotros. Y si no está pasando eso, a lo mejor no tiene el Espíritu de Dios. Quiero ser muy franco con eso. O a lo mejor su relación con el Señor está tan distante por el pecado que no permite que el Espíritu Santo produzca eso en su vida. Así que quiero invitarle en esta mañana que pueda ir conmigo, inclinar su rostro. Y quiero preguntar: ¿estoy dejando que sea el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas? No se trata de hombres y mujeres que ya porque creímos somos perfectos y somos la élite del Evangelio. Se trata de pecadores arrepentidos, que necesitamos ese Espíritu Santo operando en nosotros, obrando en nosotros, llevándonos a Cristo, mostrándonos a Cristo, anhelando a Cristo. Así que yo le invito a venir. Y dice la Biblia que solo podemos tener a Cristo por el Espíritu de Dios. Y la única forma de tener el Espíritu de Dios es creyendo en Él, que Cristo murió y resucitó. Si usted aún no tiene hambre de Cristo, venga a Jesús, crea en Él y Él le va a proveer su Espíritu. Querido Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que lo único que nos puede alejar de esa obra del Espíritu en nuestras vidas solamente es el pecado. Por eso, Padre, rogamos en esta mañana que seas tú obrando en nuestras vidas, que podamos ser llenos de tu Espíritu, controlados por tu Espíritu, de tal manera que seamos llevados por Él continuamente hacia Cristo, hacia tu palabra, para conocerle, para experimentarle, para amarle. Pon en nosotros ese apetito insaciable de venir a Él, quien es maná del cielo para nuestras almas. Oh Señor, te necesitamos. Y que tu Santo Espíritu tenga el gobierno total de nuestras vidas, de nuestras mentes, para llevarnos hacia tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ha sido un privilegio. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano pastor Wilmer. Sé que Dios ha hablado a todos nosotros, a todos nos ha hablado, y pues no hay nada mejor que anhelar, ya que es el Espíritu Santo quien gime con gemidos indecibles. Recuerde que no es lo mismo lo que aparenta que lo que es. Y recuerdo que cuando comenzábamos este ministerio, evangelizábamos en las calles. Los americanos de acá tienen esa estrategia de evangelismo y la manera que ellos hablan con las personas cuando van a enlazar conversación preguntan primeramente si han nacido de nuevo, porque el decir ser cristiano pues está de moda. En este tiempo está de moda acá en Estados Unidos. Allá donde verdaderamente están siendo perseguidos y torturados y decapitados, ahí sí tiene un precio. Nosotros debemos de darle el valor que es, y que si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que su palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, al cual debemos de andar según el Espíritu y no según la carne. Qué bueno que esta palabra quede en lo más profundo de los corazones de todos los presentes para ponerlo en práctica y para poderlo compartir con otros también, ¿verdad? Así que Dios bendiga, pastor, su familia completamente, y gracias por haber atendido la invitación de su hermano Cristian, ¿verdad? Y estar con nosotros y compartir. Amén. Nos vamos a preparar entonces para ser partícipes de la celebración de la Santa Cena. Voy a pedir a mi hermano Mark y mi hermano Antonio que
pasen al frente, me ayuden por favor para subir los elementos. Y de igual manera voy a pedir a mi hermano Will si me ayuda en la parte de atrás con los niños, si se queda por allá por favor, y me manda la hermana Katie, y todos nos vamos a preparar. A todos los de casa que han sido bautizados, pues deberán participar si está en comunión con el Señor y se encuentra bien. De igual manera, pastor y familia completamente son invitados y puede ser partícipe. Recuérdese que esta es una conmemoración. Para ello quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, de su versículo 23 al 26. Aquellos que van a participar de la cena del Señor, esperando pues que estén bien usted, su relación personal con Él, voy a invitarles que se pongan en pie. Yo voy a acomodarme adelante en lo que los demás hermanos se acomodan. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Todos los que van a participar de la cena del Señor se van a quedar en pie. Vamos a orar primero para dar gracias a Dios por estos elementos, ya que son solamente símbolos de lo que representa la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oramos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este momento tan especial. Después de haber escuchado tu santa y bendita palabra, Señor, sabiendo que has sido tú que has hablado, Señor, en boca, en labios de hermanos, Señor, William, que has traído, Padre amado, de visita a su familia, pero a la misma vez también ha podido compartir con nosotros. Desde ya también le bendecimos su ministerio, Señor, que en este momento que todos nos decidimos, Señor, para ser partícipes de esta celebración de la Santa Cena, que podamos, Padre amado, estar bien ante tu presencia en este momento, que no haya nada, Señor, que nos impida poder ser partícipes y no poder ser dignos, Señor, porque tú nos has justificado, tú nos has redimido con tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos redención y vida eterna. Mira, Padre amado, cualquiera que esté acá presente, Señor, y no va a participar por algo, Padre amado, que tenga algún pendiente en este momento, Señor, puedas tú tocar su corazón y pueda, Señor, estar a cuentas contigo y pueda, Padre amado, ser partícipe, si es tu voluntad, Padre amado, y que pueda estar bien contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Hoy sí, amados hermanos, solo los que van a participar, por favor, se quedan en pie. Solo aquellas personas que han sido bautizadas según la ordenanza establecido de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que han sido bautizados vamos a ser partícipes de esta celebración, ¿verdad? Y pedir a mi hermano Marvin que pase a repartir el pan en este momento.
tienen el pan, los que van a participar. Amén. Primera de Corintios 11:23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos este pan. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, presentando tu cuerpo vivo, Señor. Gracias porque por ese sacrificio podemos ser cercanos a ti. Gracias, Padre. Amén. Tienen la copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos la copa. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por la sangre bendita que
se derramó en la cruz del Calvario, Señor. Padre Santo, por todos nuestros pecados, Señor, y todas nuestras maldades, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque a través de esos nuestros pecados han sido lavados, mi Dios. Gracias, Señor bendito, porque por obediencia y por amor, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, subiste a la cruz, mi Señor. Padre Santo, con tu boca, Señor, callada, Padre Santo. Padre, simplemente, Señor, decidiste, Señor, sufrir, Padre Santo, esa separación con el Padre, Señor, por culpa de nuestros pecados, mi Dios. Perdónanos, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por esa obra redentora. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Que Dios nos bendiga a todos. La honra y gloria sea para el Señor. Nuestro hermano recoge las copitas y de esta manera pues terminamos este momento. Amén. Pueden retomar su asiento. Y de esta manera pues hacemos pasar a los niños de la parte de atrás para continuar con el programa e ir finalizando. Recuerde, amados hermanos, las actividades para la semana entrante, si Dios nos permite, que podamos estar siempre congregándonos, buscando más y más del Señor. Voy a pedir a los que me ayuden a hacer pasar a los niños, por favor. Mi hermana Sandra de igual manera sea lista para continuar con el programa, y así pues ir dando por finalizado. Amén. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Se ha llegado el tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas, y para ello le voy a pedir al hermano José y al hermano Marvin si pueden pasar a recogerlas. Para ello vamos a entonar un corito número 548, en el principio el Espíritu de Dios. Amén.
nuestros ojos, hermanos. Padre, gracias porque nos permitiste estar aquí un día más juntos, reunidos, para contemplar y inquirir en tu presencia, Señor. Gracias por ser tan bueno, porque nos permitiste abrir vuestros ojos, Señor, y estar aquí, pues, dando gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque sigue siendo bueno, porque sabemos, Señor, que dependemos de ti, que nada podemos hacer si no es tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes día a día, Señor, para poder ganar y llegar a esa meta, para poder siempre seguir el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te presento esta ofrenda, te presento estos diezmos, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, multiplicando, ya que sabemos que es para que tu obra siga caminando. Te pido, Padre Santo, que bendiga a Salvador Alegre, Señor, a ese quedado con ese corazón, Señor, con ese entusiasmo. Que seas tú bendiciéndolo, Padre, y al que no pudo, pues, bendícele doble, Señor. Que no falte pan en su mesa. Sabemos, Señor, que cada uno de vosotros pasa necesidades, solo tú las conoces, Señor. Ahí donde está la necesidad, Padre Santo, te pido que obres, pero que hagas siempre es tu voluntad, Señor, no la vuestra. Sabemos que todas las cosas pasan, porque a veces así lo permites, porque tus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, tus caminos son perfectos, Señor. En el nombre de Jesús, te pido también de que ahora pues despidas a mis hermanos en paz, Señor, de este local, no de tu presencia. Que tu presencia vaya en sus corazones donde quiera que ellos anden, Señor, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén. Siempre que tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, esté con ellos y con vosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias. Amén. Vamos a dar las manos, hermanos.